A esta hora de la mañana nos acompaña el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, precisamente para hablar lo que ya se ha anunciado desde semanas atrás, en el que para este mes de septiembre íbamos a enfrentar nuevamente apagones, justamente por la crisis de estiaje. Pero, ¿cuáles son las condiciones del país y las gestiones que está haciendo el gobierno nacional para cubrir ese déficit de más de 1000 megavatios que se requiere para no entrar en estos problemas de racionamientos de energía? Eso lo estaremos conversando precisamente con nuestro invitado. Muchas gracias, ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Muy gentil por conversar con Noticias Oromar. ¿Cuál es la situación actual? Hola Pedro, buenos días a su valiosa audiencia de Noticias Oromar, este medio que resulta importante, especialmente en la provincia de Manabí. Un gran abrazo, aquí en cobertura nacional, esperando pues que todos se encuentren de lo mejor. Sí, le consultaba que cuál es el escenario actual, precisamente, frente a esa crisis o a ese déficit de 1000 megavatios y frente a las gestiones que está haciendo el gobierno nacional para cubrir las necesidades y que no existan los apagones que se han anunciado desde semanas atrás y que iban a aparecer ahora justamente en este mes de noviembre. Bueno, el problema es un problema estructural y es un problema de larga data. Para ser sensatos no se le puede culpar a este gobierno de este problema, incluso ya habiendo pasado un año de gobierno. Al final del día lo que necesitamos es primero entender que el problema es estructural y después entender qué tan grave es el problema. Tenemos un déficit de 1080 megavatios, el gobierno ha hecho esfuerzos para traer una barcaza, lamentablemente la barcaza no está todavía instalada, pero hay algunos desafíos, incluso yo creería que se van a demorar. El estiaje se adelantó a tal punto que estadísticamente es como el 0.5% de probabilidades de ocurrencia, porque trabaja con estadísticas. O sea, es un estiaje bastante raro, porque no debía haber empezado en meses de lluvias como, digamos, agosto y septiembre, en realidad empezó un poco en julio. Tenemos unos embalses que se van secando, hay una disminución de 70% de llegada de agua a los embalses, de llenado de los embalses, y Colombia, como siempre, pesca a río revuelto, entonces nos empieza a restringir, nos empieza a cobrar más por la electricidad, quiere cobrar por la termoelectricidad con combustibles líquidos. Esto hace que tengamos varios problemas que no solo son si hay apagones o no. Estamos disminuyendo poco más de un metro de diario de uso de agua de los caudales que tenemos, de los reservorios, de las reservas que tenemos en Mazar y en Amalusa. Claro. Y esto hace que obviamente, si es que sigue manteniéndose esa proyección, al final del día estamos hablando de una resistencia a no tener apagones de al menos poco menos de 30 días. Lo que necesitamos ahora es ser más sensatos y promover, por ejemplo, que haya racionamientos de 1 hora diaria para ralentizar este impacto que vamos a tener fuerte debido pues, evidentemente al... Ingeniero, pero de acuerdo a lo que usted está un poco narrando, el escenario es un poco sombrío, porque las gestiones para conseguir alternativas que nos permitan suplir el déficit de energía eléctrica tienen inconvenientes. Por ejemplo, acaba de mencionar el tema de la barcaza que ya debería estar operativa o funcionando. Se ha adelantado el tema del estiaje y ya tenemos problemas con los embalses que usted también acaba de mencionar. Y entre otros aspectos no se logran hacer gestiones como por ejemplo la restricción que en estos momentos nos está planteando el gobierno de Colombia para la importación de energía eléctrica. Frente a este escenario entonces tendremos los apagones en 2 o 3 semanas de este mes. Los números actuales nos dicen eso y esperamos que pase alguna reacción indirecta de alguna forma, tal vez mágica, porque no vemos nada concreto, pero quiero resaltar que la situación es compleja estructuralmente. O sea, la barcaza es de 100 megavatios, pero la necesidad es de 1080 megavatios. Claro.
De ahí estamos esperanzados que Colombia nos venda 450 megavatios, que no es real, ya ven cómo nos empieza a restringir. Tenemos creo que alguna generación en tierra, unos 150 megavatios más, y todo lo demás que está haciendo el gobierno para traer otra barcaza y otras cosas, al final del día recién está en proceso, dudo que lleguen hasta diciembre. Pero todos los caminos conducen a Roma, Pedro. Al final del día, ¿qué se necesita para...? Se necesita más generación, se necesita mejor transmisión y se necesita una mejor infraestructura de distribución. ¿Usted está de acuerdo? Claro. Pero es lo que no tenemos, porque usted acaba de mencionar también que es estructural el problema. Y un problema estructural no se soluciona en semanas. De acuerdo, pero el ministro ha dicho que para traer energía de emergencia van a necesitar $1.000 millones. Claro. Entonces, ¿qué se necesita al final del día? Recursos. Entonces, primera pregunta para el ministro. ¿De dónde va a sacar esos $1.000 millones? Están haciendo gestiones, de acuerdo a lo que se ha anunciado, están haciendo gestiones para conseguir créditos con multilaterales. Perfecto, entonces con deuda. ¿A quién le pasa la factura de la deuda? Claro. A la ciudadanía. ¿Y qué le quitan a la ciudadanía? Seguridad, salud, educación, infraestructura, etc. ¿Está de acuerdo? ¿Y cuál sería la otra alternativa si no fuera con un crédito o con endeudamiento? ¿Cómo entonces encaramos este problema? Bueno, ahorita no nos queda de otra que el crédito, pero al final del día, ¿quién paga eso? Porque yo quiero insistir en algo, y el ministro lamentablemente estuvo mal asesorado, porque el ministro dijo que la electricidad en el país solo cuesta 3 centavos el kilovatio hora. Y por eso las mineras que pagan solo 5 centavos el kilovatio hora, el ministro dijo que pagan 8, en realidad pagan 6.6 porque en promedio es de 5 a 8 centavos. Dice que no solo que cubren el costo, sino que además subsidian la tarifa de la dignidad. Esto no es real. Al ministro lo han asesorado mal, y los asesores que lo asesoran mal lo están exponiendo a que diga semejante barbaridad, porque la tarifa eléctrica no cuesta 3 centavos el kilovatio hora. Lo que pasa es que el país no contabiliza la amortización de inversiones, que irónicamente en este gobierno, con la ley No Más Apagones, se está corrigiendo esa distorsión, porque en el artículo 54 de la ley, digamos, de la reforma que se hizo, que se denominó la ley No Más Apagones, ya se pide que se contabilice la amortización de inversión. Pero además, el Estado ecuatoriano, no ahora, nunca ha contabilizado el costo financiero de los proyectos, porque el Coca-Cola Sinclair no solo que no pagamos cash, sino que tenemos que sacar crédito y hay un costo financiero de ese crédito. En las termoeléctricas nosotros no contabilizamos lo que es el costo real de los combustibles. Esto es grave, porque parecería ser que alguien nos regala los combustibles, entonces le han puesto pues un número desde hace décadas que es 70-80% subsidiado, y por eso parecería ser que la termoelectricidad, por ejemplo con diésel, nos cuesta 8 o 9 centavos cuando en realidad cuesta de 25 a 35 centavos. Entonces, cuando usted tiene todo esto, y la barcaza que cuesta 16 centavos, la importación de Colombia que está por los 42 centavos el kilovatio hora, en promedio del año pasado fue 30 centavos, la generación con diésel que ha aumentado 286%, de 25 a 35 centavos. Cuando usted contabiliza todo esto, no puede costar 3 centavos el kilovatio hora la generación. Hay que frenar ese subsidio contra este sector que tiene las posibilidades de pagar frente a los escasos recursos de los ecuatorianos, y hoy más que nunca que están menguados por la misma situación económica. La restricción de Colombia, ¿cuánto estábamos importando y cuánto importaríamos, a más de que creo que van a encarecer los precios producto de esa desesperación que tiene el Ecuador para enfrentar esta crisis? Bueno, parece que tenemos alguna dificultad. Tengo entendido que el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto energético, se encontraba en la Amazonía, si no me equivoco, en el que precisamente están en unas condiciones realizando actividades propias de su oficio. Esperemos que se reponga la situación, que retomemos la conectividad, porque son temas sumamente importantes. Lamentablemente se nos cayó la señal producto de el lugar en donde se encuentra el ingeniero, pero en todo caso ya dijo algunos aspectos que son importantes, y veamos cuál es este escenario. Aparentemente, de lo que nos acaba de decir este experto
energético, es más probable que tengamos los apagones, que nuevamente los ecuatorianos enfrentemos los apagones, a pesar de los esfuerzos que está haciendo el gobierno nacional de importar energía de Colombia, de contratar la barcaza turca, entre otras 2 barcazas que están en proceso de gestión. Y también queríamos hablar un poco de esa conexión, de esa línea en el que precisamente ya está en un proceso de licitación para construir una línea de interconexión eléctrica. Claro, ingeniero, estaba un poco haciendo alguna narración o alguna conclusión de lo que usted estaba diciendo. ¿Qué va a pasar si no logramos conseguir o cubrir esos 1000 megavatios? Porque hay restricción en Colombia, la barcaza turca tiene problemas, están haciéndose gestiones para conseguir 2 barcazas más y las dificultades que enfrenta el país con el estiaje. ¿Qué salida tenemos entonces frente a esta grave problemática? Sí, Pedro, ahorita ya estamos complicados. Ya tenemos... O sea, ahorita ya es inevitable, ingeniero. El apagón o los apagones son inevitables ya. Sí. Espero equivocarme, pero por los números que veo actualmente es inevitable, pero... Entonces podríamos pensar, ingeniero, que la denuncia que hizo el ministro de Defensa, que hay una especie de complot para agudizar la crisis energética, ¿es una justificación? El ministro de Defensa tendrá mejor información que yo, seguramente, la tiene, de hecho, seguramente, así que tendrá que justificar, digamos, lo que él ha mencionado. Yo no podría mencionar si es creíble o no, porque al final del día no soy el Estado, yo no tengo la información que tiene el ministro. Confío en que está muy bien argumentado su denuncia. Ahora, el problema, que es ya un problema estructural, ¿no es cierto?, debe tener soluciones estructurales. Claro. Nosotros tenemos que hacer un reseteo al sector energético, a cómo concibimos el sector energético. Y los subsidios, por ejemplo, deben ir a los más pobres. Entonces, como un ministro de Energía que se queja que no hay dinero, que se queja que no hay inversión, que dice que tiene que ir a las multilaterales para recabar estos $1.000 millones, que además es costosísimo, que dice que la electricidad de Colombia es cara, que la barcaza cuesta 16 centavos el kilovatio hora, etcétera. ¿Cómo justifica entonces 3 centavos el kilovatio hora para las grandes mineras? No podemos comprender esto, y además eso tiene que frenarlo inmediatamente. Ingeniero, se tiene que corregir. Sí, perfecto. Muchísimas gracias, ingeniero. Lamentablemente el tiempo se nos fue. Solamente, si tenemos este escenario actual, ¿cuántas horas diarias de racionamiento enfrentaría el país? En las condiciones actuales que usted acaba un poco de esbozar. Todo depende de la estrategia del gobierno, porque yo lo que propongo es que se empiecen ya los racionamientos por 1 hora diaria para que se relativice esta disminución tan abrupta de los caudales de agua de los embalses y podamos manejar de mejor forma hasta que se concreten las otras gestiones que están haciendo y se ponga operativa la barcaza, vengan las otras barcazas y veamos qué sucede con la negociación con Colombia. Es un poco el escenario que usted plantea. Es que Colombia no le negocia, Colombia le impone, y Colombia ha hecho sus navidades. El año pasado le compramos la energía, pero a $288 millones salieron del país, claro, para darles en cash a los señores colombianos. O sea, el Ecuador está financiando infraestructura de Colombia. Entonces, si nosotros queremos realmente resolver este desafío, Pedro, con esto termino, necesitamos recrear al sector energético, recaudar más recursos, por ejemplo, a los que más tienen, porque los subsidios deben ir solo a los más pobres, y a partir de ahí hacer más infraestructura de largo plazo, porque al final lo que se necesita son recursos. Eso que acaba de decir es sumamente clave, y ojalá que se haga esta reprogramación o esta reestructuración que va a permitir hacer ese reseteo que dice el ingeniero Jorge Luis Hidalgo, a quien le agradecemos siempre por conversar con Noticias Ormar como experto energético. Nos da estas orientaciones, estas luces que pueden permitir también un poco mitigar el problema o la crisis energética en el país. Pausa publicitaria, ya retornamos.